Buenas compañeros, aquí Dredd, y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que me ha interesado en este último tiempo y tiene que ver con los finales de los animes. Pero en este caso no voy a hablar directamente sobre los finales y aparte no quiero dar muchos spoilers con respecto a los mismos porque muy posiblemente muchos de ustedes no los pudieron ver o no los han visto todavía porque muchos de estos son de mangas y todavía no han sido procesados para hacer anime. En este caso es más bien una evaluación con respecto a cuando una serie termina, qué es peor o qué hace peor al final. Se hace la misma escritura del escritor o mangaka en este caso, o simplemente las mismas expectativas que tiene el espectador con respecto a dicho final, lo cual es un tema muy interesante el que podemos evaluar. Así que antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den clic a la campanita, de esa manera el algoritmo les avisa que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes, así que con todo ya dicho vamos a comenzar. Algo que es cañonamente inevitable es que muchas de nuestras series favoritas, sean mangas, animes, cómics independientes para ser más específico, porque los cómics de Marvel y DC esos nunca van a terminar hasta que las mismas empresas desaparezcan, la verdad, o series de televisión o incluso películas, van a tener un final. Eso es una verdad completamente universal que todos tenemos y estamos muy conscientes de ello, pero muchas veces los fans siempre llevan al extremo sus sentimientos con dichas series y mucho más cuando esta culmina. ¿Qué puede causar tanto que una persona se llegue a molestar tanto por el final de una serie? Y bueno, hay que evaluar varios factores. Tengo que decirlo de antemano que muy posiblemente también sea por el cariño que tengamos a esta obra. El punto es que nos gusta mucho esa obra, independientemente de cuál sea. La queremos, la seguimos, la vemos todos los días, capítulo por capítulo, cuando se estrena de forma religiosa. Entonces llega dicho final, y cuando ocurre dicho final no es lo que esperábamos. Muchas veces la reacción puede ser completamente negativa a dicho final, lo cual es entendible. Ahora claro, una persona externa a dicho fandom o que quizás no se haya visto la misma serie que nosotros, puede llegar y decir que es una exageración el reaccionar de esa manera. Pero hay cierto punto que puedo justificar de que muchas personas reaccionen de cierta manera a dichos finales. ¿Por qué? Porque yo he estado en esa posición. Sé lo que se siente el estar siguiendo una serie religiosamente y que al final termine decepcionándose. Claro, ustedes pueden estar diciendo el ejemplo de Shingeki no Kyojin. No quiero quemar tanto esto y decirlo siempre cuando vaya a ver un video de este estilo, pero en este caso solamente voy a mencionar algo pequeño. Sí, me decepcionó bastante el final de Shingeki no Kyojin, pero no quiero asumir lo que fue únicamente el chip lo que me decepcionó. Ya tenían mentalizado de que muy posiblemente el autor se diese una especie de fumada mental y no dijese aquello que me interesaba saber, lo cual ya lo tenían mentalizado porque muchas veces ocurre en muchas series. Y bueno, muchos de ustedes también deberían saberlo. Lo que sí me llegó a molestarme fue que la resolución en algunos aspectos no dieron el resultado que yo esperaba. De hecho, fue una completa sorpresa lo que ocurrió en dicho momento. De todas las cosas que iban a pasar, no me esperaba que todo circulara alrededor de mi casa al momento final, cosa que me pareció completamente incoherente con todo lo que había visto, ya que mi casa como personaje no se desarrolló en gran parte de la serie, que siempre le diré, ese fue un error del autor. Pero eliminando todo eso, después de pasar un tiempo, he notado de que el final tiene muchas cosas buenas. Bueno, también he mencionado que sí tiene muchas cosas buenas cuando ignoras todos esos detalles que no te gustan. Ahora, no por eso diré de que el final de Shingeki no Kyojin es ahora mejor, no, para nada, nunca me va a gustar el final, solamente lo diré que está en un más o menos, pero así ocurre con muchas series. Ahora, si tú eres ajeno a todas estas polémicas y no entiendes todavía lo que quiero decir, pues te daré un simple ejemplo. Hay un juego que me gusta, que estoy bastante enganchado, que se llama Goddess of Victory Nike. Más allá de ser simple un juego, en cual su principal atractivo es verles la retaguardia a las chicas militares que pones para que disparen, el juego tiene un lore bastante interesante que rodea muchas de las unidades y así al mismo universo del mismo, lo cual abre la idea de poder teorizar bajo ese universo. Y para darles un ejemplo, este es un supuesto, no ha ocurrido todavía. Hay dos personajes cuyo diseño tienen cierto parecido, que vienen siendo Dorothy y uno que se llama Papillón. Para que entiendan bien, las Nikes en este universo son en realidad chicas robots. Bueno, no robots como tal, sino más bien parecidas al androide número 20 de Dragon Ball. Es decir, son androides femeninos, pero con cerebro humano, que son de mujeres. No se explica bien por qué son específicamente mujeres, es decir, no se da una razón certera por la cual las Nikes tienen que ser por obligación mujeres. Se dice que los hombres no son compatibles, pero no se entra en muchos detalles. Eso abre ideas de teorizar. Pero ya viendo un poco más y centrándonos a lo que son las Nikes como tal, los cuerpos robóticos que se diseñan, por lo general, son en base de la imaginación de cómo se terminarían viendo las mismas chicas que terminan siendo pasadas por este proceso. Es decir, es como una imagen idealizada de ellas mismas, que puede tomar conceptos de alguna admiración
admiración de otra persona. Con esto quiero llegar a decir de que muchas veces una Nike puede terminar pareciéndose a otra persona simplemente por una idea de admiración, como es en el caso de la protagonista, que siente una admiración por otro personaje que termina llamándose Red Hood, y se podría llegar a pensar de que la imagen de la protagonista, si no se viera en estilo anime, sería parecida a la de Red Hood, como una especie de hermana menor o hija. Ya con eso en cuenta podemos darnos una idea de por qué estas dos terminan pareciéndose, siendo que al final de la historia de promoción del personaje de Dorothy se da a entender de que ella termina salvando a otra Nike, una Nike genérica, y que muy posiblemente esta Nike sea Papillón. Ahora bien, este personaje llamado Papillón todavía es un NPC dentro del juego, todavía no se ha convertido en una unidad jugable para los jugadores que tienen la oportunidad de jugar el juego Nike. Y aquí viene el supuesto. Imagínense que el día de mañana saquen la oportunidad de poder tirar por ese personaje. Siempre hacen una especie de mini evento en la cual cuentan una historia relacionada a este personaje, como un trasfondo o algo por el estilo. E imaginemos que cuando llegue ese punto, cuando suelten el personaje, no tiene nada que ver con Dorothy. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de hacer? Les acabo de contar la historia de un lore, de un juego que muy posiblemente nunca lleguen a jugar. Y no lo hago para rellenar, no. Esto tiene una intención. ¿Y qué es esa intención? Simple, pérdida de tiempo. Esta es la sensación que muchas veces, muchas personas terminan sintiendo cuando terminan siguiendo una serie de forma religiosa. Y cuando llega dicho final, en la cual duraste tiempo de tu vida, teorizaste, hablaste con muchas personas, sacaste tus conjeturas, y cuando llega dicho momento y el final no cumple lo que tú esperabas, llega la sensación de rabia. Quizás con lo que acabo de mencionar, que es un supuesto que no ha llegado a ocurrir todavía, pues solamente es una simple teoría que podría llegar a tener cualquier persona, uno diga, bueno, es una teoría, a veces se gana y se pierde. Pero cuando ocurre con el final, todo cambia, todo es completamente distinto. Ahora, en parte podríamos culpar la escritura del escritor al momento de desarrollar la obra, lo cual es normal. Esto es muy normal que termine ocurriendo en series de mangas, porque estamos hablando de que es una sola persona que está escribiendo un manga de forma religiosa, quizás semanalmente o mensual. Y como le pasa a muchas personas cuando hacen un trabajo de esta manera, se termina desgastando tanto física como mentalmente. Al que hace el manga semanal le pasan por dos, el físico y el mental. Quizás al que lo haga mensual no le pase tanto. Es decir, he escuchado más problemas físicos que han llegado a tener personas que están metidos en ese mundo que trabajan de forma semanal. Ahora, de las personas que trabajan de forma mensual no he escuchado ningún problema. Pero sí debe haber cierto desgaste psicológico. Ya saben, lo típico, el estrés y ese tipo de cosas que son muy comunes en todo trabajo. Naturalmente algunas ideas les van a terminar fallando y es entendible de que muchas veces terminen fracasando en el final. Pero en este caso creo que parte de la culpa no es tanto del escritor. A veces también es un poco más de la culpa del mismo espectador por haberse hecho muchas ideas con respecto a la obra que está viendo en cuestión. No hay que ir muy lejos y vamos con la franquicia de Boku no Hero. Aquí en parte, antes de que saliera el verdadero último capítulo, se hicieron muchos memes con respecto a la obra. Porque el cierre no fue tanto del agrado de las personas. O sea, sí, no voy a decir que fue un mal final como tal. Si no contamos el último capítulo que salió, ya con eso se puede decir que era más o menos un buen cierre. Pero no fue del agrado de muchas personas porque no fue más directo con respecto a la relación de Deku y Uraraka, por lo cual se hicieron muchos memes de McDonald's. Después salió el último capítulo y se puede decir que se solucionó más o menos el problema. Los únicos que terminaron fracasando en todo esto fueron las Fuyoshis, que estaban molestando toda la serie, que querían que Katsuki Bakugo terminara con Deku, cosa que todos sabemos que eso nunca iba a pasar. Así que ya el problema ya es un poco más de ellas o de ese tipo de fanáticos que vieron cosas que no las hay en la obra de Boku no Hero Academia. Lo mismo también puedo decir de Jujutsu Kaisen, para no ser muy específico con el final, pero algo sin dudas que tengo que decir es que muchos esperaban que algunos personajes regresaran justamente en la última parte, pero dichos personajes no regresaron. No voy a negar de que Yayako Utami no cerró varias de las subtramas que había generado en dicha obra, pero tampoco califico de que el final sea lo peor de todo el mundo. Es un final que podemos decir que es término medio, ya que le faltó cerrar esas tramas. Ahora, muchas de las personas que he visto que se han molestado mucho más con el final son aquellos que esperaban que ciertos personajes regresaran. Y vamos con el último, que viene siendo Oshinoko. No voy a decir nada con respecto, solamente voy a decir de que muchas personas que se molestaron con el final de Oshinoko esperaban el cumplimiento de algunos de sus chips. Así que no puedo decir nada porque, para ser franco, Oshinoko no iba realmente de romance. Pero ahí está. No se extraña más tarde de que muchas personas, cuando vuelvan a ver el final animado o ya pasando de un tiempo, digan que el final no es tan malo, lo cual pasa muy a menudo en internet, porque ya ha bajado un poco más la expectativa, ya todo ese hype de emociones se han reducido ya de lo que fueron, entonces ya las personas se dan la oportunidad de poder ver dichos finales con otros ojos. Lo pueden calificar de bueno o malo dependiendo de la escritura de la propia obra, y puede o terminar en un término medio
o ser realmente malo. Pero eso ya depende de cada quien. Si tengo que calificar de antemano los finales que he llegado a mencionar, tengo que decir de que queda mejor parado termina siendo el de Boku no Hero. Si no fuera por ese último capítulo que sacó, ahí sí lo calificaría un poquito menos, pero tengo que decir de que ese último capítulo salva bastante la obra. Con respecto al de Jujutsu Kaisen, Oshinoko, Shingeki, que son los otros que mencioné, creo que los calificaría en el mismo punto, un término medio. Pero este ya es mi punto de vista. Digan ustedes en los comentarios si se han sentido así con algunos finales y después cuando lo han visto lo han calificado de mejor manera o algo por el estilo. Los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dredd, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.